Bienvenida o bienvenido a esta exploración a fondo. Hoy nos vamos a sumergir en algunos fragmentos de un libro, bueno, con un título bastante llamativo, Elogio de la traición, sobre el arte de gobernar por medio de la negación. Es de Denis Jambar e Yves Rucaute, y estamos usando la traducción al español de Gedisa. El título ya de por sí, llama la atención, ¿no? Sugiere algo bastante, provocador, que la traición, o como ellos la llaman, la negación, podría no ser solo un defecto, ¿sabes? Sino quizá una herramienta, algo necesario en política. Exacto. Justo esa es la idea central del texto. Argumentan que esa negación, que puede ir desde no cumplir una promesa hasta, no sé, cambiar radicalmente de opinión o romper con el pasado, no es simplemente una falla moral siempre. La ven más como un mecanismo, pues clave, fundamental, en el arte de gobernar. Ojo, no es que quieran justificar la deslealtad porque sí, sino más bien analizar cómo la flexibilidad, la adaptación, el pragmatismo, que muchas veces implican alguna forma de negar algo anterior, pues son vitales para que la política funcione, sobre todo, dicen, en una democracia. Ujú. Sí, bastante contraintuitivo, la verdad. Entonces, a ver, nuestra misión hoy, si te parece, es explorar esta idea. Ver qué argumentos, qué ejemplos nos dan estos fragmentos para sostenerla. ¿Será que la política, para ser efectiva, necesita inevitablemente de esta, llamémoslo, negación? Vamos a desentrañarlo. El libro arranca, señalando algo que vemos seguido, ¿no? Los políticos siempre bajo ataque. Que si los moralistas, que si una sociedad civil quejumbrosa, acusándolos de no cumplir, de ceder, de ser demagogos. Mencionan cómo a veces se ignoran las dificultades reales de gobernar, ¿no? Ujú. Y claro, pues sale Maquiavelo, tenía que salir, con esa idea de que un gobernante, pues difícilmente puede ser siempre fiel a su palabra y totalmente íntegro si quiere mantenerse en el poder. Así es, pero fíjate que Jambar y Rocaut le dan como una vuelta de tuerca a eso. Proponen que aferrarse ciegamente a lo dicho, o sea, no traicionar nunca, es como desconocer el tiempo, ignorar cómo cambian las cosas, la historia misma. Para ellos, la traición, entendida así como esta negación pragmática, es en realidad, dicen que es una expresión superior del pragmatismo, algo central en las repúblicas modernas. Es esa capacidad de adaptarse, de ser flexible, de no ser dogmático, lo que permite a las democracias, sobrevivir y ajustarse. Dicen que la negación es casi un sistema de gobierno necesario. O sea que, a ver si entiendo, más que una debilidad o cobardía, podría ser una señal de inteligencia política. De saber leer el momento y adaptarse a lo que se necesita, aunque no sea lo que prometiste al principio. Desde la perspectiva del libro, sí, totalmente. Lo ven como una herramienta para armonizar intereses diferentes, para manejar el ritmo de los cambios sociales en este mundo que llaman ultramoderno. Ya sabes, donde todo parece ir más rápido, es más complejo, más efímero. Argumentan que esto es justo lo contrario al inmovilismo de las tiranías. Claro, que temen el cambio. Exacto, que temen el cambio y persiguen a los traidores. Aquí la negación sería necesaria para avanzar, para que los principios se ajusten a la realidad. Aunque, y esto sí lo advierten, es una práctica que siempre está como al filo de la navaja, que puede llevar al fracaso o a decisiones irracionales si no se maneja con mucho cuidado. Entiendo. Y para ilustrar esto, supongo que dan ejemplos. ¿Por dónde empiezan? Pues se lanzan de lleno con un caso que consideran muy potente, la transición española después de Franco. Ah, claro. Palabra traición estaba en boca de todos en España. Imagínate empezar así. Sí, es una forma fuerte de empezar. ¿Y cómo lo desarrollan? Pues lo ven como un ejemplo paradigmático. Presentan a Juan Carlos I como el fundador incuestionado de la democracia española. Ok, Y lo interesante es que dicen que lo fue precisamente porque traicionó el sistema franquista que, en teoría, él debía perpetuar. Señalan su primer gran viraje en 1976, cuando reemplaza la legitimidad franquista por la popular. ¿Cómo? Pues convocando elecciones y nombrando a Adolfo Suárez. ujú. Este proceso, dicen, va avanzando y culmina con la llegada de Felipe González al poder en 1982.
Juan Carlos se consolida entonces como el rey de los demócratas, afianzando la estructura que nació con la reforma política del 76 y la Constitución del 78. Citan incluso a Raymond Aron diciendo que esto confirma que la traición puede ser un arma de la libertad contra la tiranía. Ojo. Presentar a Juan Carlos primero como traidor en este sentido, pues positivo, digamos, es bastante fuerte, ¿no? Y mencionaste a Felipe González. Él también entra en este molde, según el libro. Totalmente. Lo metan de lleno. Resaltan cómo en 1979 impulsó que su partido, el PSUV, abandonara el marxismo. El marxismo. ¡Wow! Y que aceptara la monarquía. Algo que para la izquierda tradicional, identificada con la República, era, pues, impensable. Califican esto como una doble negación, fundamental para la España moderna. También mencionan su cambio de postura sobre la OTAN. Ah, sí, eso fue muy sonado. Claro, después de haber militado en contra, defendió la permanencia y, bueno, ganó el referéndum de 1986. O los pactos de la Moncloa de 1977. Esos acuerdos clave, ¿no? Entre partidos, sindicatos. Exacto. Para estabilizar la economía y la política en plena transición. Aunque buscaron la paz social, algunos lo vieron como una traición a intereses sindicales, por ejemplo. Los autores ven todos estos actos como traiciones a ciertos dogmas o a grupos específicos, pero necesarias para consolidar la democracia española. De hecho, los llaman así, dos traidores al servicio de la misma causa, la España democrática. Y a González, fíjate, lo califican como el gran traidor que España estaba buscando para entrar a la modernidad. Entiendo el argumento del pragmatismo, de la necesidad, pero la palabra traición sigue teniendo una carga moral muy negativa para mucha gente, ¿no? ¿Crees que el libro logra convencernos de que debemos verla solo como una herramienta? Es que ese es el gran debate que plantea, ¿no? No sé si convencerse a la palabra, pero sí te obliga a pensarlo desde otro ángulo. Ujú. Bueno, pasemos a otro ejemplo. También analizan mucho la política francesa, ¿verdad? ¿Mencionaste algo de la cohabitación? Sí, le dedican bastante espacio a Francia. Y la cohabitación, ese periodo tan particular, donde el presidente era socialista, Mitterrand, pero tenía que gobernar con un primer ministro y una mayoría parlamentaria de derecha, con Chirac a la cabeza. Una situación complicada. Complicadísima. Y la presentan como otro caso extraordinario de negación necesaria. Curiosamente, citan a Chirac diciendo en campaña algo como que las adhesiones son la fórmula política de la traición. Imagínate, muestra cómo el término se usa, se disfraza, a veces como apertura, y a Mitterrand lo describen como, un maestro absoluto del arte de la negación. ¿En qué sentido? Su famoso giro económico de 1983 es el ejemplo central, cuando abandonó partes clave del programa común de la izquierda para evitar un colapso económico. Dicen que renegó de años de convicciones socialistas por puro pragmatismo, que demostró una capacidad increíble para captar la realidad del momento político. Y a Jacques Chirac, su rival y luego, socio forzado en la cohabitación, también lo califican de gran practicante de la traición. ¿También él? Sí, describen su carrera como una cadena de negaciones. Contra el gaullismo original, contra Giscard d'Estaing varias veces, siempre por cálculo táctico o por adaptarse a las circunstancias del momento. Lo pintan como un político muy intuitivo, muy pragmático, que ajustaba sus ideas según las necesidades del poder o del gobierno. Otro ejemplo que dan es cuando retiró la ley de Baquet, ¿te acuerdas? Una reforma universitaria muy polémica. Sí, hubo muchas protestas estudiantiles. Exacto. Pues la retiró en 1986 tras esas protestas, mostrando flexibilidad, negando su propio proyecto inicial. Es curioso entonces que figuras de bandos políticos opuestos, Mitterrand y Chirac, sean analizados con una lente tan similar, como usuarios expertos de esta negación. Es que el libro los compara directamente. Los llama hombres hábiles, pragmáticos inteligentes que rechazan los dogmatismos. Así los describe. Sostienen que ambos dominaron esta práctica a lo largo de sus carreras. Sabían usar la traición como parte del juego político en una democracia moderna, aunque cada uno con su estilo, claro. Chirac, por ejemplo, dicen que moderó su liberalismo durante la cohabitación para mantener la paz social.
Ambos, según el texto, a veces forzaron un poco las reglas democráticas, pero mostraron mucha habilidad para adaptarse y como recoger las demandas cambiantes de la sociedad, como si tomaran un taxi político, dicen, con diferentes destinos según convenía. Vale. Hemos visto ejemplos bastante recientes, del siglo XX, en España y Francia. Pero esta idea de la negación como herramienta política, ¿es algo moderno de las democracias actuales? ¿O los autores encuentran raíces más antiguas? No, argumentan que es una constante histórica, que no es algo nuevo para nada. Rastrean ejemplos, muy atrás. Mencionan, por ejemplo, al faraón Amenemhat I en el antiguo Egipto, fundador de una dinastía que le aconsejaba a su hijo desconfiar de todos, incluidos hermanos o amigos íntimos. Analizan a Alejandro Magno, que a pesar de ser discípulo de Aristóteles, pues no dudó en romper promesas hechas a las ciudades-estado griegas para seguir con su ambición imperial. Y supongo que el famoso cruce del Rubicón por Julio César también encaja aquí, ¿no? Exactamente. Lo presentan como un acto clarísimo de traición a la ley de la República Romana. Al cruzar ese río con su ejército, violó la ley y se lanzó a lo desconocido, consciente, según el texto, de que para tomar el poder absoluto tenía que traicionar su juramento. Lo ven como el fin de una república que, ya estaba agonizando. Tiene sentido dentro de su lógica. Y en la construcción de los estados que conocemos hoy, los estados modernos, también ven este patrón. Definitivamente. Agrupan a figuras clave en esta categoría. Por ejemplo, Luis XI de Francia, al que apodaban la araña universal. Ajá. Lo consideran fundador de la Francia moderna por usar la astucia y, sí, la traición, para debilitar al feudalismo. O Enrique IV, también en Francia, el que cambió de religión varias veces. ¿El de París bien vale una misa? Ese mero, para pacificar el país después de las guerras de religión. Obviamente traicionando sus propias convicciones o alianzas anteriores. La independencia de Estados Unidos la ven como una traición a la corona británica. Napoleón Bonaparte, que traicionó los ideales iniciales de la revolución con el golpe del 18 Brumario. El golpe de Estado que lo llevó al poder. Exacto, diciendo yo soy la revolución, pero a la vez la revolución ha terminado, para luego consolidar un poder autoritario. Y Bismarck, claro, el canciller alemán. La Realpolitik. Justo, usó abiertamente la mentira y la fuerza, la Realpolitik, una política basada en intereses prácticos más que en moral, para unificar a Alemania. La lista es larga, ¿eh? Impresionante el recorrido histórico que hacen. Y seguro que mencionan a Talleyrand, el gran superviviente por excelencia. No podía faltar. Talleyrand es presentado casi como el arquetipo del traidor relativo, el maestro de la supervivencia política gracias a su habilidad increíble para cambiar de bando. Sirvió a regímenes totalmente opuestos: revolución, imperio, restauración monárquica, y siempre parecía indispensable. Citan a Balzac, que lo describía como alguien que navegaba todas las tormentas renegando, que su camino nunca era recto. El libro sugiere que Talleyrand no se veía a sí mismo como traidor, sino como alguien que se adaptaba al cambio inevitable, sirviendo a Francia en cada etapa. Es fascinante cómo reinterpretan figuras históricas bajo esta óptica. Pero el libro no se queda solo en ejemplos, ¿verdad? Leí que incluso intentan crear categorías, una especie de tipología de traidores. Sí, exacto. Proponen una clasificación. Reconocen que no todos los actos de negación son iguales, ni las personas que los cometen. Distinguen varios tipos. A ver, primero, el gran traidor. Lo ven como el ideal en democracia, pragmático, calculador, conectado con la gente pero capaz de anticiparse. Dan ejemplos como Pompidou en Francia, Reagan en Estados Unidos o el propio Felipe González en España. Ok, el pragmático efectivo. Luego, el traidor heroico. Este es el que derriba una tiranía. Su traición permite un renacimiento democrático. Requiere un coraje excepcional. Ahí ponen a De Gaulle contra el régimen de Vichy o a Juan Carlos I frente al franquismo. Entendido. ¿Qué más? El traidor histórico es el fundador o constructor de estados. Consolida el poder central, a menudo destruyendo estructuras viejas. Actúa como un acelerador de la historia.
y frecuentemente opera fuera de un marco democrático ya consolidado. Ejemplos: Luis XI, Enrique IV, Washington, Napoleón, Bismarck. Los que mencionamos antes. Ajá, los constructores de naciones. Después, el traidor relativo. Este es el que navega la política del día a día. Esencial para que funcione el sistema, pero sin la escala del histórico o el heroico. Se adapta a los tiempos sin cambiarlos drásticamente. Aquí es donde ubican a Talleyrand o, en parte, a Chirac. El político de carrera, digamos. Algo así. Y finalmente está el cobarde. Este tipo traiciona por motivos bajos. Miedo, ambición personal desmedida, sobre todo en regímenes autoritarios. No busca adaptar o cambiar para mejor, sino a menudo preservar un orden injusto o incluso retroceder. Lo asocian con dictadores como Hitler, Stalin o Mussolini. Me llama la atención esa clasificación, sobre todo la categoría de traidor relativo. Parece quitarle un poco el glamour, ¿no?, a figuras como Chirac o Talleyrand. Pero bueno, la distinción es útil. Sugiere que no se puede juzgar igual a todos, que el contexto, la intención y sobre todo el resultado final importan muchísimo según esta visión. Exacto, esa es la idea. Ahora, volviendo al tema moral, todo esto sigue chocando con nuestra idea común de lo que está bien y mal, ¿no? ¿Cómo enfrenta el libro esta tensión inevitable entre la necesidad política que describen y los principios éticos que todos tenemos? Sí, lo abordan de frente. Usan ejemplos clásicos de la filosofía y la literatura para explorar esa tensión. Uno muy claro es el mito de Antígona y Creonte, de Sófocles. Ah, el clásico dilema. Exacto. Antígona representa la ley moral inflexible, los lazos de sangre, la piedad divina. Ella quiere enterrar a su hermano, Polinices, a quien el rey Creonte ha declarado traidor y prohibido darle sepultura. Creonte, por otro lado, encarna la razón de Estado, la necesidad política que a veces exige decisiones, pues, duras, pragmáticas, que traicionan la moral tradicional o los afectos familiares. Todo por el bien, supuesto, de la ciudad, para mantener el orden. El texto parece inclinarse un poco hacia la necesidad del pragmatismo de Creonte, reconociendo su lógica política, aunque subraya la tragedia inherente a esa elección, y cómo la moralidad siempre vuelve a hacerse oír, al final. Es una tensión irresoluble, parece. En gran medida, sí. Otro ejemplo que analizan es la historia del anillo de Giges, de la que habla Platón en la República. El anillo que te hace invisible. Ese mismo. Giges, un pastor, encuentra este anillo. Lo usa para seducir a la reina, matar al rey y quedarse con el trono. La invisibilidad le permite traicionar sin tener que rendir cuentas. La historia sugiere que el poder mismo, o la búsqueda de él, la capacidad de actuar sin restricciones, casi inevitablemente puede llevar a negar la moral convencional. Para Giges, el poder se define como esa capacidad de actuar sobre la naturaleza y sobre los demás hombres. Suena lógico en teoría, pero llevándolo a la práctica, ¿cómo evitamos que esta justificación de la negación se convierta simplemente en una excusa barata para el oportunismo político sin principios? ¿Dónde trazan la línea los autores? Mencionan a Sócrates. Su caso parece distinto. Sí lo mencionan y lo distinguen claramente. El caso de Sócrates, su negativa a escapar de la prisión, aceptando la condena a muerte, lo ven como una negación aparente, como un acto de coherencia filosófica consigo mismo, con sus principios, no una traición en el sentido político que ellos analizan. Sócrates, dicen, se vuelve extraño a la lucha política con esa decisión. Sobre dónde trazar la línea entre negación pragmática y simple oportunismo, pues el libro no ofrece una fórmula mágica, Reconoce que es difícil. Discuten incluso la mentira en política. Argumentan que, frente al ideal kantiano de no mentir jamás, el realismo político a veces exige la mentira, ya sea por omisión o directa. La ven como un pecado necesario en ciertas circunstancias. Citan a Federico II de Prusia, que escribió un anti-Maquiavelo, pero admitía que aunque la moderación es una virtud, los gobernantes no siempre pueden practicarla estrictamente debido a la corrupción del siglo. El político, que tiene que gestionar cambios constantes, que tiene que tomar decisiones difíciles,
Sugieren, difícilmente puede mantener siempre las manos limpias en un sentido moral absoluto. Entendido. Bueno, pues hagamos un pequeño balance de lo que hemos explorado. Esta inmersión en el elogio de la traición nos ha mostrado una perspectiva, pues sí, incómoda, hay que decirlo. Presenta la negación, ese cambio de rumbo, esa ruptura con lo prometido, esa traición a ideas o lealtades pasadas, no como un simple fallo moral que condenar y ya, sino como una herramienta política compleja, a veces incluso indispensable. Correcto. Esa es la tesis central, que este mecanismo permite a la política, sobre todo en las democracias, adaptarse a realidades que cambian constantemente, gestionar crisis y, bueno, facilitar el progreso o a veces simplemente la supervivencia del sistema. Es una manifestación de flexibilidad contra el dogmatismo, contra el quedarse quieto. Vimos ejemplos clave, como la transición española, las maniobras en la política francesa, y un recorrido por figuras históricas donde, según los autores, este patrón se repite una y otra vez. Y esa clasificación de traidores que mencionaste desde el gran traidor democrático hasta el cobarde de las dictaduras, intenta matizar el juicio, ¿no? Insiste en que debemos mirar el contexto, la intención y, crucialmente, las consecuencias. ¿Sirvió esa negación a una causa mayor, a un orden más funcional o justo? ¿O solo sirvió a intereses mezquinos, personales? Exactamente. La negación se presenta como una necesidad, peligrosa sí, pero inherente a la acción política eficaz en un mundo que no deja de moverse. Una herramienta de doble filo sin duda alguna. Y claro, esto nos deja pensando, ¿no? Si aceptamos, aunque sea parcialmente, esta idea de que cierta dosis de negación o de traición pragmática es a veces inevitable o quizá hasta necesaria para gobernar bien, ¿qué significa eso para nuestra confianza en los políticos, en la política en general? ¿Qué podemos esperar realmente de ellos en cuanto a coherencia o lealtad a los principios? Quizá necesitamos ajustar nuestras expectativas morales cuando miramos el terreno del poder, ser un poco más realistas, por decirlo de alguna manera. Es una pregunta difícil y muy relevante. Ahí queda, una pregunta flotando en el aire. Y con esta reflexión creo que podemos cerrar nuestra inmersión de hoy en estas ideas tan estimulantes de Jambar y Rookout. Muchas gracias por acompañarnos en esta exploración. Hasta la próxima.